Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Sean todos bienvenidos a esta noche de catequesis, noche de encuentro con el Señor y su palabra. Yo contentísimo de poder estar nuevamente aquí para poder servirles en otra noche más desde Asunción. Estamos en la capital del Paraguay. Estamos a solamente 4 días de nuestro aniversario como catequesis. Vamos a cumplir 3 años. Por gracia del Señor. Así que bueno, con la ayuda de ustedes y con la gracia del Señor vamos a continuar todos los años que el Señor quiera. Así que bueno, yo contentísimo por eso, realmente feliz. Y bueno, les saludo cordialmente a la gente que se sigue uniendo, que está llegando presencialmente, también a los que se siguen uniendo desde el otro lado de la pantalla. Así que bueno, para dar inicio vamos a escuchar una canción para poder entrar en ambiente de oración, para poder ir desconectándonos del mundo y conectándonos con el Señor. Ahí les aparece en pantalla. Esta es una canción basada en el Salmo 18, una canción basada en el Salmo 18 interpretada por el coro Cecilia. Ellos llevan ese nombre evidentemente por Santa Cecilia, la patrona de los músicos, y una integrante de este coro es mi amiga, se llama Belén Tamás, ella nos dio el permiso, así que bueno, vamos a tener la gracia de escuchar esta hermosa interpretación. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi salvación. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres
clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Bien, pueden seguirle a nuestros amigos del Coro Cecilia, pueden seguirle como Coro Cecilia o bien como Cantar Cecilia en las redes, y de esa forma también apoyamos a nuestros músicos que hacen música católica. Así que les saludo nuevamente, espero que hayan tenido un buen lunes, siéntanse bienvenidos, también a todos los que se están uniendo a través de internet, desde Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina y por supuesto desde nuestro querido Paraguay, de todo lo largo y lo ancho y de todos los lugares a donde puedan llegar estas palabras. Les quiero pedir como favor que puedan compartir esta transmisión. De esta forma vamos a poder llevar al Señor y su palabra a todos los rincones de la tierra. Así que bueno, terminados ya estos avisos parroquiales, vamos a dar inicio a nuestra parte formativa. Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, noche de lunes, nos volvemos a encontrar y nos ponemos en tu presencia, Señor, y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo, redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por esas cosas malas que hice y por aquellas buenas que pudiendo hacerlas, no las hice. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón.
Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contentísimo de que podamos compartir un poco más de tu palabra, de tu mensaje, de tu amor. Y por eso, Señor, nosotros traemos las tinajas, traemos el agua, pero solamente tú puedes transformarlo en vino. Solamente tú puedes hacer que esta catequesis sea más que una catequesis y sea un encuentro cara a cara contigo, Señor, de ojos abiertos y corazón ardiente. Te pido que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, frutos de amor en aquellos que permanezcan en aquellos que los reciben. En este momento, Señor, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos y las intenciones que cada uno de nosotros traemos en el corazón. Especialmente, Señor, esa situación que nos roba la paz, esa situación que aprieta nuestro corazón, en este momento la soltamos y la ponemos en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestras vidas enteras, nuestras familias, porque no existe lugar mejor que tus manos y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos todos juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora quiero pedirles otro favor, queridos hermanos, que además de compartir, puedan interceder por mí en este momento, en un momento de silencio, para que todo lo que transmita sea la voluntad del Padre, con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Gracias. Vamos a dar inicio con nuestra primera lectura. Arrancamos con el libro de San Juan, con la carta de Juan, mejor dicho, la primera carta de Juan. Vamos a ver hoy el capítulo 4, versículos del 11 al 14. Esta es una de las cartas, como ya sabemos, seguramente de memoria también ustedes, que forma parte de las cartas católicas, es decir, que no están dirigidas a una comunidad en específico como eran las cartas de Pablo, sino que estaban dirigidas a las comunidades católicas
a quien San Juan les escribió. Católica significa universal. Estamos en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 11 al 14. Para los que tengan la Biblia latinoamericana de letra grande, revisión 2005, está en la página 573. Bien. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 11 al 14. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor ha llegado a su plenitud en nosotros. ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Dios y Dios en nosotros? Porque nos ha comunicado su Espíritu. Pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, dijimos hasta el 14, pero leímos hasta el 15. Recibimos un versículo gratis. Y empieza diciéndonos hoy San Juan, queridos. Y realmente Él nos trata como queridos porque ya en el cielo hoy Él nos sigue amando. Y desde allá Él nos dedica estas palabras a nosotros. Si bien estas cartas se escribieron alrededor del año 100 después de Cristo, vuelven a tener vida hoy, vuelven a encarnarse en nosotros y para nosotros. Y nos dice, queridos, si Dios nos amó de esta manera. ¿De qué manera? Era lo que mencionábamos en el versículo 10. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Es decir, tanto nos amó Dios que envió a su único Hijo a entregarse por nosotros. Y ahí nosotros nos acordamos de las palabras de Jesús. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros, y por eso San Juan a nosotros nos trata de queridos hoy. Y nos dice, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. A Dios no lo ha visto nadie jamás. Evidentemente se refiere al Padre, porque el Padre es puro espíritu. El Padre no tiene cuerpo, y por eso nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y cuando nosotros nos remontamos un poco, unos siglos atrás, vamos a encontrar a Tomás de Aquino, en donde él menciona justamente las diferentes vías de demostración de la existencia de Dios. Y él dice, bueno, si nosotros tomamos ya el concepto de Aristóteles, vamos a encontrar que todos los seres son contingentes. ¿Qué significa contingente? Que dependen de otro para existir, ¿sí? Nosotros dependemos de la existencia de nuestros padres. Si ellos no hubiesen existido, nosotros tampoco. Y así sucesivamente hasta que eventualmente llegamos a nuestros primeros padres. Y a partir de ahí podemos remontarnos a la creación misma. Y entonces vamos a darnos cuenta de que en algún momento empezó a existir el universo. Y ahí nosotros tenemos la teoría del Big Bang, que fue propuesta por un sacerdote. Y nos damos cuenta de que justamente ocurrió en ese instante toda la creación. Y a partir de la nada no puede existir nada. Entonces tiene que existir un creador. Y ese creador, ese ser que existió desde el inicio de los tiempos, es Dios. Y nos dice, a Dios no lo ha visto nadie jamás. Claro, porque la forma en la que nosotros logramos conocer a Dios fue a través de la revelación. Dios tomó la iniciativa y se fue revelando al pueblo elegido, empezando por Abraham, cuando le llama a salir de Ur de Caldea, a dejar todo lo que tenía, y continúa revelándose
después eventualmente Él nos entrega la ley a través de Moisés y luego continúa revelándose hasta el día de hoy a través de los reyes, a través de los jueces antes, a través de los profetas y finalmente en la plenitud de los tiempos se nos revela a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es que cuando Felipe le dice muéstranos al Padre, se está refiriendo a Dios. Él quería ver al Padre. Sin embargo, Jesús le dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Cuando nosotros vemos a Cristo, vemos el reflejo de Dios Padre. Y por eso nos dice aquí, a Dios no lo ha visto nadie jamás, pero, nos dice, si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor ha llegado a su plenitud en nosotros. O sea que por más de que a través de nuestros sentidos no podamos ver a ese Padre, en la medida en la que nosotros amamos, Él está presente dentro nuestro. Y dice que su amor ha llegado a la plenitud en nosotros. ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros? Nos pregunta. Él mismo nos responde, porque nos ha comunicado su Espíritu. Eso fue lo que Dios quiso hacer. Fue revelándose a través de los profetas, como dijimos, de los patriarcas, hasta que eventualmente llega Cristo y Él lleva a cumplimiento todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento en Él. ¿Y qué hace Él? Cuando le toca el momento de partir, Él le dice a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo ya no esté con ustedes. Porque si yo no subo al Padre, entonces no va a poder enviarles el Paráclito, el Protector, el Espíritu Santo. O sea, yo me imagino esa situación cuando después de estar 3 años con Jesús, haber vivido todos los milagros, todas las sanaciones, la multiplicación de los panes, caminar sobre el agua y tantos otros milagros, incluyendo la resurrección de Lázaro, que Jesús les diga, a ustedes les conviene que yo no esté más con ustedes, habrá sido una sorpresa, la habrán mirado y pensando, o tal vez diciendo inclusive, Señor, yo creo que no, yo creo que a nosotros nos conviene que te quedes con nosotros. Sin embargo, ahí nos damos cuenta de la importancia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo por primera vez fue infundido entonces en Pentecostés. Eso lo habíamos visto en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y a partir de ahí continuó infundiendo su Espíritu en nosotros. Habíamos hablado del sello de Dios y que este sello lo recibimos en el sacramento de la confirmación. Y que el Espíritu Santo en sí lo recibimos en el bautismo. La carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5 nos dice, el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y ahí nos damos cuenta de cómo todo va encajando. Nos dice, en la medida en la que nosotros amamos, Dios está en nosotros porque derramó su Espíritu. Y eso es lo que nos manifestaba en este versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Eso significa que incluso esas personas ateas, incluso esas personas satánicas que van en contra de Dios, cuando ellos realizan actos de amor hacia algún amigo o hacia algún familiar, también es el amor de Dios que actúa en ellos. A pesar de que ellos no crean, a pesar de que ellos luchen en contra, toda manifestación de amor como Dios nos presenta en su palabra es obra suya. Y nos dice en el 14, pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Entonces no solamente nadie ha visto a Dios, y a pesar de eso sí tenemos una forma de reconocer de que Dios vive en nosotros, por el amor que nosotros tenemos. Y nos dice, hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. ¿Cómo ellos vieron eso? Porque ellos vieron lo que Jesús decía, vieron lo que Jesús hacía. Escucharon el mensaje que Jesús proclamó y a partir de ahí las obras le dieron credibilidad. Y es por eso que ellos dicen, hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. También
Veíamos cómo las Escrituras daban testimonio de que Jesucristo es enviado por el Padre. Vimos el testimonio del Padre mismo que le mostró a Juan el Bautista, por ejemplo, de que Jesús iba a ser el Cordero de Dios. Y también vemos a Jesús mismo que daba ese testimonio a través de sus obras. Finalmente nos dice, quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Yo creo que el único Dios de todas las religiones que se hace cercano al hombre es el Dios cristiano. Es el Dios que sale al encuentro de sus hijos y que nos muestra su amor. Sin embargo, en el resto de las religiones son los hombres los que procuran llegar a Dios. Sin embargo, aquí tenemos un Dios que toma la iniciativa. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Pero ¿qué significa confesar de que Jesús es el Hijo de Dios? Significa que yo con mis palabras proclamo eso y que con mis obras yo respaldo. Porque si yo realmente creo que Él es el Hijo de Dios, yo voy a buscar cumplir todo lo que Él me pide, porque es Dios. Si Dios me pide algo, evidentemente va a ser porque en su infinito amor y en su infinita sabiduría, Él sabe que es mejor para cada uno de nosotros. Entonces, como yo confieso de que Cristo es el Hijo de Dios, con mis palabras y con mis obras, y en la medida en la que yo hago eso, Dios permanece en mí y yo en Él. Entonces, haciendo una síntesis, Dios nos amó tanto que no se guardó absolutamente nada para Él. Y nos envió su Espíritu Santo para que viva dentro nuestro. La ley ya no estaba afuera en la piedra, sino escrita dentro de nuestros corazones, para que desde adentro nos impulse a amar. Y en la medida en la que nosotros amamos, Dios permanece en nosotros, nosotros en Él, y le damos credibilidad a que el Hijo de Dios es realmente Jesucristo, de que Él es el Señor, de que Él se encarnó, nos enseñó cómo vivir, vivió la pasión, venció a la muerte y resucitó y nos envió su Espíritu. Entonces, de todo eso nosotros damos testimonio en la medida en la que nosotros amamos. Bastante sencillo pareciera, pero bueno, hay veces que en la práctica se complica un poco. Pero bueno, con esto en mente vamos a pasar al Evangelio de San Juan. Vamos a terminar hoy el capítulo número 6. Estuvimos viendo el sermón eucarístico. Vimos cómo anterior a este sermón Jesús había obrado la multiplicación de los panes en la ciudad de Tiberíades. Y después de haber obrado esa multiplicación, sus discípulos se subieron a la barca y cruzaron hasta Cafarnaúm, unos 10 kilómetros remando. Cuando estaban más o menos a 5 kilómetros de distancia, le ven a Jesús caminando sobre el agua, y una vez que le invitan a subir a Jesús, inmediatamente llegan al otro lado. La gente se dio cuenta de que Jesús no había subido a la barca y sin embargo llegó al otro lado. Y también habían comido los panes y sin embargo le pidieron otro milagro. Le pidieron a Jesús que así como sus padres habían comido el maná en el desierto, le reclamaban una obra similar, porque para ellos ese era el milagro más grande realizado en toda la historia del pueblo de salvación. Y bueno, ahí Jesús manifestaba de que ese pan que ellos comieron no fue Moisés el que les dio, sino que fue el Padre el que les dio ese pan, y que ellos comieron ese pan pero murieron. Sin embargo, el que come su cuerpo y su sangre tiene vida eterna, vive de vida eterna, y Él le resucitará en el último día. Ahí causó bastante revuelo y decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne?, etcétera. Pero vamos a ver eso enseguida. Entonces ese era el contexto. Ahora están en Cafarnaúm, están en una sinagoga, cuando Jesús empezó a responder las preguntas de estos fariseos y de sus discípulos también. Juan 6, del 59 al 71.
Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que les he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó: como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12: ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les dijo: ¿no los elegí yo a ustedes, a los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los 12 y lo iba a traicionar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, nos dice aquí de que Jesús estaba en una sinagoga. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Vamos a conocer un poquitito de historia, una introducción necesaria para que nosotros entendamos en qué lugar estaba Jesús y cómo de providencial fueron las sinagogas para la enseñanza de Jesús. Las sinagogas nacen durante el tiempo del destierro, cuando Nabucodonosor en el año 587 a.C. invade Judea, pone cerco a la ciudad de Jerusalén y arrasa totalmente con la ciudad santa y el templo. Aquí se da la segunda deportación a Babilonia y la culminación de esta etapa de los reinos divididos. Cuando nosotros miramos las etapas de la historia de la salvación, vamos a ver a los patriarcas, vamos a ver a Abraham, Isaac, Jacob, después vamos a ver a Moisés, que recibe la ley, luego vemos a Josué, que es el que logra entrar en la tierra prometida, conquista en la tierra prometida, y también encontramos que después empieza a reinar David, pero antes de David empezó a reinar Saúl, él fue el primer rey. Antes de eso era la etapa de los jueces, donde los jueces eran los que impartían justicias de parte de Dios. Después Israel dice, bueno, nosotros queremos un rey así como el resto de los pueblos, entonces ahí se le nombra a Saúl. Después de Saúl viene David y después de David viene Salomón. Después de Salomón es cuando el hijo de Salomón, creo que es Roboam, se produce una contienda por la forma en la que él gobernaba. Entonces se rebela gran parte del pueblo contra el rey y ahí se divide el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Y el reino del norte es el reino de Israel y el reino del sur es el reino de Judá. Ocurre que invade Nabucodonosor II, si no me equivoco. Él invade Jerusalén y destruye completamente el templo y les manda exiliados a Babilonia. ¿Por qué fue tan trágica esta situación? Porque como nosotros empezamos con Abraham y el llamado del Padre. ¿Y qué le prometió a Abraham Dios? Dos cosas. Le prometió una descendencia numerosa como las estrellas del cielo
y le prometió una tierra que mana leche y miel. Y ellos estuvieron bajo el dominio de diferentes pueblos, bajo el dominio de los egipcios, después pasaron durante varios años por los imperios de turno, porque el lugar en donde estaba situado Jerusalén y Israel en particular, voy a mostrarles el mapa. Estaba situado básicamente en el centro mismo. Bueno, aquí no se visualiza bien, pero hacia abajo estaba Egipto, hacia arriba estaba la parte de Europa y hacia la derecha estaba Asia. Entonces básicamente ellos estaban en la ruta comercial más atractiva para todos los comerciantes. Y es por eso que ellos constantemente eran conquistados por diferentes imperios. Bueno, pero finalmente, cuando Nabucodonosor les ataca, ellos pierden esa tierra prometida. Y fue la época más nefasta para ellos. ¿Y qué ocurre? Que a ellos les tocó irse a vivir entre otros pueblos que tenían diferentes creencias. Y ellos querían permanecer fieles a Dios. ¿Y qué pasaba? Ellos, ¿dónde rendían culto? En el templo. Era ahí donde ellos hacían sus sacrificios. Sin embargo, ya no existía templo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van a crear lo que son las sinagogas, que son pequeñas construcciones similares a nuestros templos, digamos, pero donde ellos hacían las diferentes lecturas de la Torá, que es la ley, que básicamente son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos leían eso y después había una persona que era la encargada de explicar las lecturas. También había un encargado de la sinagoga que se llamaba archisunagogos en griego. Él era el gobernante de la sinagoga y, bueno, como dijimos, en ese contexto nacen las sinagogas. Y hay una página que se llama gracia.org, pueden buscarla como Gracia a Vosotros, cuya licencia permite utilizar el contenido de esa página con esta autorización. Hay que mencionarles explícitamente. Entonces, bueno, ya está hecho. Y ahí nos narra cómo había un hombre que se llamaba Archisunagogos, el gobernante de la sinagoga. Archi significa principal. Hoy en día, archidiócesis o arquidiócesis es la diócesis de Asunción, la diócesis principal, en donde hay una catedral. Bien, Archisunagogos era el gobernante y significa principal. Vamos a encontrar diferentes de estos gobernantes de las sinagogas en el Nuevo Testamento y nos dice que ellos estaban a cargo de las instalaciones, de la parte física de la sinagoga. Es decir, se encargaban de que todo esté en orden, de que la pintura esté bien, de que los lugares para sentarse estén bien, de que fuera reparada, limpia y de que estuviera lista para cualquier función que se llevaba a cabo dentro de la sinagoga. Dentro de la sinagoga había actividades de forma diaria y así vamos a ver enseguida cuáles eran algunas de ellas. Ya mencionamos la primera, que es la proclamación de la palabra. También él era responsable de la estructura del servicio. Así como nosotros, por ejemplo, tenemos misas, tenemos procesiones, ellos tenían diferentes servicios. El encargado de la estructura, de quién iba a empezar, cómo iba a continuar, etc., era el archisinagogos. Y su principal responsabilidad era en elegir quién iba a ser el predicador que iba a explicar la Sagrada Escritura. ¿Sí? En cada día de reposo, que era el sábado, en el Shabbat, era el día en el que se reunían los judíos para estas celebraciones, nos dice, él era quien aprobaba al predicador, el que iba a predicar el sermón. También escogía a los lectores de las Escrituras. No era como de repente que cualquier persona, además que inclusive lee todo mal o se tranca, no. Ahí tenían mucho cuidado. También hoy nosotros tenemos que tener ese cuidado con la liturgia, que en algunas parroquias sí se respeta más, en otras no tanto. Las escrituras eran leídas por diferentes personas
y él guiaba el flujo del servicio, el programa. Ellos no tenían un rabino o un maestro a tiempo completo en la sinagoga que todo el tiempo él estaba enseñando. Hoy sería básicamente como nuestro párroco, no tenían a alguien encargado de dar las prédicas. Y habían varios hombres dentro de ese contexto que se encargaban de leer. Para que se construya una sinagoga, lo que se necesitaba eran 10 hombres judíos. Donde había 10 hombres judíos, ahí se podía establecer una sinagoga. Y los que tenían los suficientes conocimientos para leer, porque ellos, el lenguaje en el que está escrito el Antiguo Testamento es el hebreo. Y el hebreo es un idioma bastante difícil de entender y de leer y de escribir porque no tiene consonantes. Entonces, prácticamente la mayoría de los maestros de la ley se sabían de memoria todo el Antiguo Testamento. Y solamente algunos eran los que escribían y cada tanto lo transcribían de acuerdo a la necesidad. Sin embargo, nos dice, si un maestro local, quizás de cierta reputación, estaba calificado, visitaba alguna ciudad, siempre era invitado a ser el maestro invitado. Entonces, no había un rabino local, se turnaban entre varios rabinos, pero si era un maestro un poco reconocido, ya formado, iba a otra sinagoga y tenían esa cortesía de invitarle a que sea el maestro que dé el sermón. La gente le daba la bienvenida a eso y se conocía como la libertad de la sinagoga. La sinagoga también tenía una agenda completa a lo largo de la semana. Podía haber enseñanza en alguna de las sinagogas todos los días. Enseñanza de la Torá, que ya dijimos que es la ley, los 5 primeros libros. Ellos le adjudican a Moisés los 5 libros. Después tenemos la Haftará, que son los profetas, o de algunos escritos sagrados que se leían diariamente. También en la sinagoga, aparte de este servicio, aparte de este culto, había como una escuela primaria, donde los niños aprendían a leer y a escribir. Y el encargado de esta escuela primaria era ya el último en la pirámide dentro de la jerarquía de la sinagoga. Estaba el gobernante de la sinagoga y estaba el Harán o Hanán, que era el encargado de guardar los rollos, mostrarle a la gente que lea el que le correspondía leer, y también era el encargado de la escuela primaria. Entonces teníamos el culto, teníamos una escuela primaria y también se volvía una especie de corte judicial, donde se decidían ahí los diferentes problemas que habían. Los que tomaban las decisiones en esas cortes eran los presbíteros. Los presbíteros, presbúteros en griego aparentemente, que eran los ancianos. Los ancianos no necesariamente eran personas ancianas, sino personas de gran sabiduría y estima dentro de la comunidad. Pero generalmente sí eran personas de más edad, pero no necesariamente. Era un grupo de hombres maduros, devotos, estimados por la comunidad, que tenían la supervisión general de la sinagoga. Evidentemente el gobernante de la sinagoga, el archisinagogos, él era el anciano principal. Entonces ahí nos damos cuenta que él se encargaba de las instalaciones, él se encargaba del orden del servicio y él era el anciano principal de la parte judicial. Y también él estaba por encima del que nosotros habíamos mencionado que estaba a cargo de la escuela, que se llama Hasán, se llama Hasán. Ese era el nombre. Es el siervo más bajo y su responsabilidad era cuidar los rollos. Todos los rollos eran guardados en un lugar, en un baúl, y también era el encargado de supervisar la escuela primaria. Bueno, entonces ahora ya entendemos qué es una sinagoga, cómo nacieron las sinagogas, qué se hacía en las sinagogas, y ahora la pregunta es cómo fue providencial para Jesús la existencia de las sinagogas. Cuando nosotros leemos el Evangelio, vamos a encontrar de que Jesús frecuentemente recorría las sinagogas. Cada sábado él iba a la sinagoga y era un lugar espléndido para que él pueda enseñar
la palabra de Dios, para que él pueda transmitir el mensaje. Entonces, tantas sinagogas había que Jesús podía ir recorriendo cada una de ellas para transmitir este mensaje. Y es así que en la sinagoga de Cafarnaúm fue donde él dio este discurso conocido como el sermón eucarístico. Bien. Y nos dice, así habló Jesús en Cafarnaúm enseñando en la sinagoga. Ahí nos damos cuenta de qué tan importante es hablar. La gente de repente dice, no, lo más importante son los actos. Y sin embargo, cuando nosotros vemos un acto, nosotros no podemos tener la certeza de que esa persona lo hace por Dios o lo hace simplemente por buena voluntad, etc. Sin embargo, cuando las palabras se pronuncian, entonces sí es claro. Jesucristo no vino y empezó a hacer milagros y después anunciar el mensaje, no. Lo primero que hizo fue decirles, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, ya está entre ustedes. Conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse y crean en la buena noticia. Eso es lo que Jesús dice. Entonces Jesús es un predicador. ¿De dónde nace la fe? Habíamos dicho, la fe nace de la predicación. Por eso es tan importante predicar. En nuestra iglesia católica, según lo que he visto en una prédica del padre Raniero Cantalamessa, él es el predicador de la casa papal desde hace 43 años, si no me equivoco. El primero que le nombró fue el Papa San Juan Pablo II. Después Benedicto XVI volvió a elegirle como predicador de la casa papal y Francisco volvió a elegirlo. Él es un franciscano capuchino y él menciona que nosotros como iglesia católica, en vista de que ya tenemos los sacramentos, en donde Cristo se hace físicamente presente, muchas veces se deja de lado la predicación. Sin embargo, cuando nosotros miramos en otras religiones cristianas no católicas, por ejemplo, la predicación es el centro. Y muchas veces es esa predicación la que le lleva a tantos hermanos católicos a desviarse y a salirse de la fe instituida por Cristo. Entonces, es muy importante la predicación, es muy importante que se haga en la forma en la que tiene que hacerse, no solamente en el contenido, porque muchas veces el contenido es muy bueno, pero se transmite de tal forma que nadie quiere escuchar. Entonces, es muy importante el contenido y la forma en la que se predica. Y es fundamental que nuestros sacerdotes puedan darle a la predicación el espacio que se merece. Porque muchas veces ya son, decía él, pastores de ovejas, pero no pescadores de hombres. Es decir, se dedican ya a cuidar el rebaño de los que ya están aquí, pero no salen a buscar a todos los que están fuera. Imagínense que nosotros hoy, según lo que anunciaba el padre Ernesto María Caro, solamente un 12% de la gente, un 12% de los católicos asiste a misa. Imagínense lo que es 12%, de 1.200 millones, el 12%, el 10% son 120 millones, más o menos. Y de eso solamente aproximadamente el 50% comulga. Sin embargo, ¿por qué tanta gente no se va a la misa? Es una pregunta. Y yo suelo preguntar porque me produce curiosidad. Y creo que el primer motivo que ellos no suelen decir, porque creo que justamente es lo que les falta, es que no tienen idea de lo que pasa en la misa. No tienen idea de que en cada Eucaristía se hace físicamente presente Dios y que nos alimenta con su cuerpo, con su sangre, su alma y su divinidad. Cuando yo sé eso, hay veces que yo sufro en algunas misas, porque suelo irme en varias parroquias dependiendo de dónde me quede cerca. Y hay veces que sufro, pero con el alma y sufro, porque por la forma en la que celebran como si fueran funcionarios eclesiales, todo de memoria así, rapidísimo, como si fuera que lo más importante es terminar porque ya llega la hora del almuerzo y yo sufro. Pero yo sé quién se va a hacer físicamente presente ahí.
Y eso hace que yo pueda tolerar cualquier sacerdote. Después, si puedo elegir, sí, procuro buscar en donde realmente me llena más. Porque también la liturgia de la palabra nos llena y también el sermón nos alimenta. Pero bueno, yo creo que ese es el primer motivo por el cual la gente no asiste a misa. Pero, ¿cuáles son los motivos que ellos dicen por los que no asisten a misa? Porque es muy aburrido, porque no se entiende luego lo que dice el sacerdote, no se escucha luego bien en la parroquia. Y ahí nos damos cuenta de cómo puede ser un atractivo para la gente que haya un buen predicador. Aquí yo conozco varias parroquias que donde ese sacerdote se va, se llena y le mudan de parroquia y la gente se va kilómetros detrás de ese sacerdote. Por la forma en la que predica, por lo que predica. Y ahí nos damos cuenta de qué tan importante es la predicación. Y Jesús nos dice, así habló enseñando. Por eso es tan importante enseñar y es importante que le demos a la predicación el espacio que se merece. Bueno, al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Y el padre Pérez Montoya, él es un jesuita, nos dice, la reacción de muchos ante sus enseñanzas, esta es la reacción de muchos ante sus enseñanzas porque era difícil aceptarlas. Nos dice, la tentación del facilismo es también una tentación actual. Como en aquel tiempo, igualmente hoy es frecuente ver cómo muchos pierden la fe porque les parece difícil lo que implica asumirla y vivirla. Yo también a veces pienso, qué difícil es la fe, qué difícil es tu camino, Señor. Pero después me acuerdo el camino sin Él y ese realmente es el camino difícil. Lo mucho que se sufre, lo mucho que se le hace sufrir a los demás. Y ahí nos damos cuenta de que la dificultad del camino de Dios es mínima comparado con la dificultad de vivir sin Dios. Y que Dios mismo nos da esa fortaleza, Él nos da su gracia, Él nos da su amor. San Pablo nos dice, Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas, porque en el momento de la tentación, Dios proveerá los medios y la fuerza para sobrellevarla. Entonces ahí nos damos cuenta de que en realidad no es tan difícil porque Dios camina con nosotros. Y bueno, por eso es importante tener esta virtud de la perseverancia. Nos dice, la fe supone y exige un esfuerzo. La fe supone y exige un esfuerzo, no solamente para comprender las realidades trascendentes, sino asimismo para llevar a la práctica el compromiso que ella misma implica. Es decir, este camino es un camino cuesta arriba, hermanos. Y va a ser un camino cuesta arriba al final y probablemente va a ser lo más difícil que hagamos en nuestras vidas. Sin embargo, nada en este mundo se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nada realmente vale la pena, ni la alegría, ni la vida, como este camino que el Señor nos propone. Él mismo ya nos dijo en Mateo 7, versículos 13 y 14. Entren por la puerta angosta. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. En otros dice que conduce a la perdición, en otras traducciones. Y son muchos los que pasan por él. Pero, dice en el 14, que angosta es la puerta y que escabroso el camino que conduce a la salvación y que pocos son los que lo encuentran. Algo similar dice en San Lucas, en su paralelo, Lucas 13. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán.
Este es el camino estrecho, hermanos. Este es el camino donde necesitamos ser humildes, porque la soberbia nos hincha. Hinchados no podemos pasar por la puerta. Necesitamos esa humildad. El que quiera ser el primero, que se haga el último. El que quiera ser el más grande, que se haga el servidor de todos. Este es el camino que el Señor nos muestra. Y evidentemente que es difícil, porque nuestra naturaleza humana nos lleva hacia el otro lado. Esa parte animal que nosotros tenemos siempre busca el camino más corto. Porque esa es la ley de la naturaleza. Si es que yo pongo, por ejemplo, yo suelo dar el ejemplo, viene aquí un cable, se separan dos el cable, viene la electricidad, y si se separa igualmente. Pero, ¿qué pasa si yo pongo una resistencia en uno de los cables? Evidentemente eso significa que le va a hacer resistir. Entonces, ¿por dónde se va a ir la electricidad? Siempre se va a ir por donde no hay resistencia. Siempre. Y eso es así, eso es una ley. Es ley de la naturaleza. Si a un perro nosotros le ponemos una hamburguesa enfrente, el perro no va a decir, ah, no, lo que pasa es que yo soy vegano, entonces deja. O no va a decir, ah, no, a lo mejor de acá a 3 días voy a tener hambre y voy a guardar. O no va a decir, bueno, voy a comer la mitad y le voy a invitar la mitad al otro perrito más pequeño. No. Y lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros buscamos nuestro propio bien. Buscamos siempre por el camino más corto. Si yo, por ejemplo, quiero tener dinero, ¿cuál es el camino más corto? Robar. Yo le robo a alguien y no necesito trabajar, no necesito nada. Y ya tengo lo que yo necesito para mi subsistencia, para comer, para mi salud, para mi educación, lo que sea, para mi diversión. Sin embargo, nosotros tenemos esa diferencia con los animales. Nosotros tenemos ese espíritu, tenemos esa conciencia que nos permite a nosotros elegir el camino más difícil. En vez de robar y tener ya aquí todo lo que yo quiero, me voy por un camino más largo y yo trabajo. ¿Por qué? Porque el bien que yo le voy a hacer a las personas, no robando, es más importante para mí. Entonces yo elijo el camino más largo. Yo elijo el camino más largo. Elijo el camino cuesta arriba. Y siempre este camino es un camino cuesta arriba. Es un camino estrecho. Sin embargo, el Señor camina con nosotros. Él nos dijo que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces podemos caminar por el camino estrecho. Y aquí decían, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Y Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que les he dicho? Que les había dicho de que Él es el pan de vida y de que iban a comer su carne, de que el que no come su carne no tiene vida en Él y que el que coma de su carne y beba de su sangre vive de vida eterna y Él le va a resucitar en el último día. Esto es lo que a ellos les pareció muy, muy duro. Y le dice, ¿les desconcierta esto? Claro que les desconcertaba porque les dice, tienen que comer mi carne. Y vimos que el verbo en griego era trogon, que significa comer, masticar, tragar. ¿Y cómo Jesús le va a presentar una alternativa canibalista? ¿Cómo van a comer su carne? Ellos no entendían. Y muchas veces así, cuando no entendemos lo que Dios tiene para decirnos o lo que Dios nos está diciendo, nos alejamos. Sin embargo, es ahí donde entra la fe, donde toca confiar. San Pablo dice, esperamos con paciencia lo que no vemos. Porque si ya vemos, no esperamos. Ya está ahí, ¿qué vamos a esperar? En cambio, esperamos con paciencia lo que no vemos. Ahí entra la fe. Ahí entra cuando yo no entiendo, confío. Señor, yo no sé por qué vos estás permitiendo esto en mi vida. Pero yo sé que vos me amás. Yo sé que vos me amás infinitamente y personalmente a mí. Y no vas a permitir nada en mi vida de la cual vos no puedas quitar una bendición más grande. Y entonces yo camino en fe. ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? Ahí anuncia lo que va a pasar después, anuncia su ascensión a los cielos, que es el segundo misterio
gozoso. No, glorioso. El segundo misterio glorioso. ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? Les hace esta pregunta con respecto a su reacción por su pobreza de fe, nos dice. Y les anuncia lo que va a ocurrir, así como más adelante le dirá a Tomás, en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Él les anuncia lo que va a ocurrir después, para que en el momento en el que ocurra, ellos se acuerden y ahí crean, así como ocurrió con Tomás. $62. ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre? Si esto pequeño no creen, ¿cómo van a creer algo mucho mayor? En el 63 continúa, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Esta es una afirmación fuerte. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Sin embargo, nosotros cuando miramos estas palabras dentro de su contexto, vamos a poder entender. Y tenemos la ayuda de los padres de la iglesia, de los doctores de la iglesia, que nos traen luz también, porque realmente cuesta entender. Porque si nosotros decimos el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Por ejemplo, nuestros hermanos esperados, le llamamos esperados porque esperamos a que vuelvan a la iglesia, ellos dicen, no, todo lo que Jesús dijo era una simbología solamente. Él decía que es un símbolo el tema de su carne, no que realmente físicamente se va a convertir en su carne. ¿Por qué? Porque el cuerpo no sirve para nada. Sin embargo, eso sería quitar de contexto. Y así también nosotros podemos ver de cómo Jesús se encarnó y si la carne no servía para nada, pues no se hubiese encarnado. La Biblia de Navarra nos dice en su comentario, al revelar el misterio eucarístico, Jesucristo exige de ellos fe en sus palabras. Su revelación no debe ser recibida de modo carnal, es decir, atendiendo exclusivamente a lo que aprecian los sentidos o partiendo de una visión de las cosas meramente natural, sino como revelación de Dios. Las palabras de Jesús son espíritu y vida, porque no es la inteligencia racional, no es la inteligencia natural la que nos lleva a creer. ¿Por qué? Porque mi mente dice, no, eso es un pedazo de pan, eso no es carne, físicamente, químicamente no hay forma de que se transforme. Eso es lo que me dice mi mente racional, mi inteligencia racional. ¿Por qué? Porque en la naturaleza normalmente el pan no se convierte en carne. Entonces, por eso nos dice de que las palabras de Jesús son espíritu y vida. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice, el hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Es una locura para él. Y no lo puede entender porque para juzgarlo necesita del Espíritu. Y Tertuliano dice, cuando Jesús opone el Espíritu a la carne, no está denigrando la carne, sino revelando que es el Espíritu el que da vida. La carne tiene un gran valor cuando se une al Espíritu. De lo contrario, el Verbo no se habría hecho carne para habitar entre nosotros. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, nos dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cuerpo es la carne. Que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes. Finalmente, San Cirilo de Alejandría comenta, se entiende y se cree que la carne es el templo de la palabra. Y por lo tanto es un canal de santificación y vida, no del todo en sí mismo, sino a través de Dios que se ha hecho uno con nuestra carne en Cristo. Entonces, aquí Jesús, si leemos nomás unos versículos antes, nos decía,
En el 51, por ejemplo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Después en el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Y en el 55, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Entonces, ¿cómo la carne no sirve para nada? La carne no sirve para nada para entender, para poder acoger este mensaje que viene del Espíritu. Eso es lo que nos está diciendo. Porque evidentemente tiene un valor inmenso, por eso Dios se hizo carne, por eso en la Eucaristía comemos su carne, comemos su cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestra carne es templo del Espíritu Santo. Entonces, evidentemente, lo que Jesús quiso decir aquí es que con nuestra mera inteligencia racional, con nuestro cuerpo, no vamos a poder entender, no vamos a poder acoger. Y nos dice, las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Qué importante es la fe. Imagínense que en parte, para que se obren los milagros, es necesaria nuestra fe. Cuando Jesús va a su pueblo, dice que pudo obrar solamente algunos milagros porque no creían en Él. Así de importante es la fe. Y aquí mismo dice, entre ustedes hay algunos que no creen, hay algunos que no creen que es el Hijo de Dios. Y hoy en día, 21 siglos después, hay gente que no cree que en la Eucaristía esté físicamente presente Cristo. Sin embargo, nosotros por fe creemos. Romanos 4:16 dice, la fe es el camino. La fe es el camino y todo es don. Y todo es don. Habíamos dicho en las catequesis anteriores, mencionando a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera. Romanos 10:17 dice, la fe proviene de la predicación y la predicación es el mensaje de Cristo. Y unos versículos antes, en el capítulo 10, en el 14 dice, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? Y nos damos cuenta de qué tan importante es la predicación. Por eso nosotros no podemos guardarnos todo lo que aprendemos, sino estamos llamados a predicarlo con palabras y con obras. Y eso es lo que va a ir despertando la fe en la gente. Nuestras obras es lo que le van a dar credibilidad a nuestras palabras. Y nos dice en el 64, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Jesús, siendo Dios, conoce los corazones. Él, antes de que ellos manifiesten, ya sabía en su mente y en su corazón. ¿Y quién lo iba a entregar? Y ahí nos damos cuenta del amor incomparable que tiene Dios por nosotros. Si nosotros supiéramos, hermanos, que un mejor amigo que tenemos nos va a traicionar, si supiéramos que nuestro esposo o nuestra esposa nos va a ser infiel, o alguna persona que va a hacernos algún mal, que va a causarnos algún daño, lo más probable es que nosotros no le elijamos a esa persona. Lo más probable es que evitemos elegirle a esa persona. Sin embargo, Cristo igual nos elige. Y Él eligió a Judas, sabiendo que le iba a traicionar. Jesús le lava los pies, sabiendo que le iba a traicionar. Y ahí nos muestra cómo se ama al enemigo. Y es enemigo no porque Él sea su enemigo, sino porque Judas se hace enemigo de Él. Y Él aún así le ama. Y ahí nosotros nos damos cuenta de qué es lo que Dios espera de nosotros. Y realmente es
como le dije, probablemente lo más difícil que podamos hacer en nuestras vidas, pero nada va a tener una recompensa como la que Dios nos va a dar. Y dice, y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Nosotros estamos aquí presentes porque Dios Padre Todopoderoso, el Creador del universo, a partir de la nada, nos eligió y nos atrajo hacia Jesús. Entonces tenemos que sentirnos bendecidos, tenemos que sentirnos elegidos porque lo somos. Tenemos que sentirnos amados porque Dios nos eligió para acercarnos a su Hijo. Por algún motivo, imagínense que Dios ya sabía todos nuestros pecados. Dios ya sabía cada vez que yo le iba a fallar, cada vez que yo iba a herirle, a fallarle a Él, a fallarle al prójimo. Él ya sabía cada vez que yo me iba a alejar de su casa. Y aún así me llamó. Aún así te llamó. Sintámonos amados y agradecidos con Dios por este llamado. Porque por algún motivo que Él sabe, nos eligió a nosotros para poder predicar. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Claro que sí. ¿Qué es más fácil? ¿Ir contracorriente o dejarse arrastrar? Siempre es más fácil ir con la corriente. Sin embargo, Dios nos tendió la mano. Dios quiso que nosotros vayamos contracorriente y que después ayudemos a otros a ir por este mismo camino, que podamos caminar juntos. Y aquí ya vemos de que muchos dejaron de seguirle. Y hoy vemos cómo la gente también deja de seguirle. Sin embargo, nosotros estamos llamados a responder como Pedro va a responder más adelante. Y ahí Jesús, imagínense, estaban en la sinagoga donde a él se le eligió como maestro invitado en Cafarnaúm para poder dar la prédica. Él da la prédica y sus discípulos empiezan a irse. Tal vez la mayoría de nosotros o la mayoría de otras personas va a decir, no se vayan. No se preocupen, entendieron mal nomás. Lo que yo quise decir es otra cosa. Sin embargo, Jesús no. Jesús es fiel a la verdad. Sea que se quede solo, Él es fiel a la verdad. Y por eso inclusive a sus discípulos le dice, ¿quieren ustedes también marcharse? Les desafía a ellos. Diciéndole, toda esta gente se va y ustedes también se quieren ir. Entonces no tengamos miedo de que la gente se vaya de la iglesia porque no se le da el gusto. No. La iglesia no está acá en la tierra para darle el gusto a la gente. La iglesia está para conservar el tesoro de la fe. Para conservar el tesoro de la fe. Y ir quitando de ese tesoro todo lo necesario para la salvación de todos los hombres hasta el fin del mundo. Hasta la segunda venida de Cristo. Esa es la misión de la iglesia. No es un buenismo donde, no, si no te gusta, no pasa nada. Eso deja nomás. No, hermanos. Y Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y ahí nos damos cuenta de que es el Espíritu el que le da a Pedro esta reacción. Porque ya veíamos también cuando en Mateo 16, de acuerdo a lo que se narra en Mateo 16, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que sos Juan el Bautista, otro que dice sos Elías o alguno de los profetas. Bueno. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí Pedro le responde y se gana un tremendo elogio. Y él le dice, Señor, vos sos el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ahí Jesús le destaca y le dice, feliz eres, Simón Bar-Jonás. Feliz porque podés conocer esta realidad. Y ahí le dice, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Vemos, la carne no sirve para eso. La carne no entiende esa parte. Sino mi Padre que está en los cielos.
Por eso es tan importante la fe. Y aquí nos damos cuenta de que en la medida en la que nosotros le damos espacio a Dios, le damos un poco de espacio y un poco de tiempo, su Espíritu obra en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos santifica. No son nuestras obras las que nos hacen santos, sino que al revés. Dios nos santifica y como consecuencia de esa santificación que Dios obró en nosotros, ahí damos fruto. Por eso que es tan importante esa vida íntima con Jesús, esa amistad cercana con Él, esa vida eucarística. Y a partir de esa vida eucarística nace todo fruto de amor. ¿Quieren marcharse también ustedes? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros creemos y sabemos. Creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y ahí Jesús le pregunta, ¿no los elegí yo a ustedes, a los 12, a nosotros hoy? Y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Diablo, en el original en griego dice diabolos, que vendría a ser el tentador, el que divide. Y ahí ya aclara San Juan, Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los 12 y lo iba a traicionar. Bueno, Jesús en el capítulo 12 de San Juan, que vamos a llegar en algunas semanas, nos dice, el que me sirve debe seguirme para estar conmigo donde quiera que yo esté. Repito, el que me sirve debe seguirme para estar conmigo donde quiera que yo esté. Entonces, cuando estamos en su compañía, obramos el amor. Y ahí nos damos cuenta de cómo también se une esto con la primera lectura que leíamos. En la medida en la que nosotros amamos, nosotros permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Y Él quiere una respuesta. Él nos dice, no los elegí yo a ustedes y yo quiero una respuesta. Y a nosotros nos toca dar cada día esa respuesta. Nos toca dar un firme y alegre sí. Nos toca responder a esa pregunta que Josué le había hecho al pueblo. Y él les preguntó, les dijo, en Josué 24:15 se narra, pero si no quieren servir a Yahvé, elijan ahora a quién servirán. O bien a los dioses de sus padres, que sirvieron más allá del río, o a los dioses de los amorreos en el país donde viven. Lo que es, yo y mi familia serviremos a Yahvé. Yo y mi familia serviremos a Yahvé. A nosotros nos toca dar esa respuesta hoy. Sí, es un camino difícil, es un camino estrecho, pero el Señor camina con nosotros. Y si nosotros algún día queremos llegar a la patria celestial, qué importante es que nosotros podamos convivir con el dueño. ¿Por qué la gente al terminar su vida va a decir, sí, yo me quiero ir al cielo? ¿Para qué van a querer estar en la presencia de Dios si durante toda su vida terrenal eligieron cualquier cosa? ¿Por qué súbitamente en el momento en el que le llega la muerte dice, sí, ahora sí quiero? No, Dios quiere que ya en esta vida tengamos vida eterna. Y por eso Él nos habla con claridad. Él nos dice, yo les elegí y tengan fe. Es necesaria esta fe y es necesaria la predicación para poder transmitir esta fe. Entonces, haciendo un resumen, Jesús quiere una respuesta. Y como primera medida vemos que hay un camino de fe. Este es un camino de fe. Cuesta arriba hasta el final, pero es realmente el único camino que vale la pena, la alegría y la vida. Segundo, Jesús nos eligió a nosotros por amor. A vos y a mí nos eligió por amor y todo lo hizo por amor. Todo lo hizo bien. Y a eso apuntamos también nosotros. Camino de fe, Jesús nos eligió. Y finalmente, tercero, nos toca darle una respuesta. Un firme y un alegre sí, movidos por el Espíritu Santo a responder como San Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad hasta el final.
con tu gracia y con tu amor, porque si no yo no llego. Pero contigo nada es imposible. Entonces vamos a darle gracias a Dios que nos escogió, que se reveló a nosotros, que nos da el don de la fe para que podamos acogerlo y llevarlo a la práctica. Señor, te damos gracias por otro día más de vida, te damos gracias por poder reunirnos aquí, por esta oportunidad de invertir nuestro tiempo para encontrarnos contigo. Gracias, Señor. Te pido que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Que cada palabra que se pronunció quede en nuestra mente y en nuestro corazón grabada con el fuego de tu amor, para que podamos llevarla a la práctica. Nos unimos a tu oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por mostrarnos cómo se recorre este camino de fe, cómo tú permaneciste de pie al lado de la cruz y después de ella, siempre firme, siempre presente. Gracias, Madre, por mostrarnos la fe. Tú creíste en la palabra de Dios, en lo que el ángel te anunció. Gracias por llevarnos siempre a Jesús y por amarnos. Te decimos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos. Yo muy contento de poder servirles. En 4 días va a cumplir 3 años nuestro apostolado, nuestro servicio de catequesis de Biblia como parte de la pastoral de laicos. Así que bueno, les pido una oración para perseverar siempre por este camino. Si ya lo están viendo de YouTube, no olviden de darle me gusta al video y también suscribirse al canal. De esa forma también llevan al Señor y su palabra a todos los rincones. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Buenas noches.